Hoy tenemos sobre la mesa un material muy especial. Sí, la verdad es que sí. Se trata de El arte de escuchar, acompañar y sanar, de Segundo Álvarez Pérez. Es una publicación de la Fundación Civic que, fíjate, saldrá en noviembre de 2025, pero ya tenemos acceso a sus ideas clave. Y son ideas muy potentes. Totalmente. A ver, la misión que nos hemos propuesto hoy es intentar destilar la esencia de lo que el libro llama el arte de la presencia. Que suena muy bien, pero tiene su miga. Tiene mucha miga. Y lo curioso, y aquí está el primer gancho, es el formato. Está escrito como si Jesús le hablara directamente a la persona que lee. Eso es, proponiendo una forma de estar con los demás, de acompañar, pero sin juzgar, sin controlar. Sin imponer nada. Exacto. Y el punto de partida es de una sencillez que casi desarma, pero a la vez es tremendamente profundo. ¿Cuál es? La idea de que para poder acoger a otras personas, primero tienes que haberte sentido acogido tú. Claro. Insiste muchísimo en que esto del acompañamiento no es una técnica, no es un método que aprendes y aplicas. No es un manual de instrucciones. Para nada. Nace de un corazón que antes de nada se ha dejado mirar y se ha dejado sanar. El propio texto lo define como un modo de amar. Pues empecemos por ahí, por ese dejarse mirar. Porque el primer capítulo pone una base que la verdad lo sostiene todo. Dice algo así como, no puedes dar lo que tú mismo te niegas. O sea que antes de lanzarte a la acción, a ayudar, a lo que sea, la propuesta es pararse. Es un giro completo, sí. No se trata tanto de hacer como de dejarse hacer. Ahí está la clave, exacto. Y aquí es donde introduce un concepto que para mí es fundamental. La mirada que restaura. Suena muy bien. ¿Qué es exactamente? Pues plantea un contraste muy potente entre dos formas de mirarse. Por un lado, nuestra propia mirada, La del juez implacable, ¿no? esa misma. La exigencia, la dureza, el nunca es suficiente. Y por otro lado, la mirada que el libro atribuye a Dios, que es de ternura, de paciencia, de misericordia. O sea, una mirada que no busca el fallo para acusar. Justo, sino que abraza la fragilidad para sanar. No presiona, sino que despierta. Y este es el punto cero. Si uno no ha experimentado, aunque sea un poquito, esa mirada sobre sí mismo, es casi imposible que pueda mirar a otros con compasión de verdad. Claro, porque intentarás dar una compasión que en el fondo ni siquiera tienes para ti. Exacto. Y para recibir esa mirada, el libro propone un espacio muy concreto, el silencio. Lo llama el umbral interior. Sí, hay una frase que me dejó pensando. Decía, la prisa no acoge, la prisa ignora, la prisa atropella. Es potentísima. O sea que la acogida no empieza preparando una actividad, sino creando un silencio por dentro. Un silencio que, según esta visión, no está vacío, está habitado. Y es justo en ese silencio donde puede pasar algo transformador, que el libro llama la herida que se vuelve puente. Otra idea. Rompedora. La idea es que no se sirve a los demás desde la perfección o desde una vida impecable, ¿Qué es lo que solemos pensar? claro, sino desde la propia herida. Pero ojo, una herida aceptada y puesta en manos de Dios. Si la escondes, te vuelves rígido, temeroso. A la defensiva. Eso es. Pero si permites que esa mirada de la que hablábamos la toque, esa misma herida se convierte en una fuente de empatía. Te hace capaz de entender el dolor del otro, porque reconoces su eco en ti. Eso suena muy poético, sí, pero llevándolo a la vida real, ¿no hay un riesgo ahí? ¿El riesgo de que alguien se quede como estancado en su herida? Sí, claro. Que la use como una bandera o incluso como excusa, en lugar de como un puente. ¿Cómo distingue el libro entre una herida que sana y una que, bueno, que se infecta? Es una pregunta fundamental. Y la distinción que hace es muy clara. La herida se vuelve puente cuando te abre a los demás. Vale. La herida se infecta cuando te encierra en ti mismo. La clave es el movimiento. Tu dolor te lleva a la autocompasión, al aislamiento, o te hace más sensible al sufrimiento de fuera. Entiendo. Una herida sanada no te convierte en el centro de la historia, sino que te da la capacidad de hacer sitio a la historia del otro. Te quita el disfraz de perfecto y te permite conectar de una forma mucho más humana. Entendido. O sea, el fundamento es ese trabajo interior. Y una vez que tienes esa base, esa compasión que nace de tu propia fragilidad, ¿cómo se pone en práctica? ¿Cómo se acoge de verdad? Porque en el capítulo 2 ya se entra en materia. El primer principio que plantea es, acoger es ver a la persona como
yo la veo. Y esto implica un esfuerzo consciente por mirar más allá de la superficie, más allá de lo evidente. Totalmente, más allá de su ropa, sus modales, su estado de ánimo, incluso de sus errores, es un ejercicio casi espiritual de buscar la dignidad que, según el texto, cada persona tiene y nunca pierde, Aunque ella misma la haya olvidado. aunque ella misma la haya olvidado o el mundo se la haya negado. Se trata de intuir la historia sagrada que hay detrás de cada vida. Usa una expresión muy fuerte: cada encuentro es terreno sagrado. Ujú. Y para anclarlo, recurre a esa cita del profeta Samuel: el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Y el segundo pilar que menciona es acoger, es crear un espacio seguro. Este es un término que hoy se usa mucho, ¿verdad? Muchísimo. A veces de forma un poco superficial. Me pregunto cómo lo define el libro para que no se quede en una frase hecha. Es una gran pregunta. Porque lo saca del ámbito puramente psicológico y lo lleva a lo espiritual. No se trata solo de ser amable o de no juzgar con palabras. Va más allá. Mucho más. El primer punto, y esto lo cambia todo, es que la seguridad nace de la paz interior de quien acoge. Si tú estás lleno de ansiedad, de prisa, de juicios internos, por mucho que sonrías, lo que transmites es inquietud, no seguridad. O sea, que el espacio seguro no es tanto algo que haces para el otro, No. sino algo que eres. Empieza en ti. El espacio seguro eres tú. Exactamente. Eres tú el espacio, y desde ahí se construye todo lo demás. Por ejemplo, con una escucha sincera, ¿Y qué es una escucha sincera para el libro? escuchar para comprender, no para preparar una respuesta brillante. Se construye respetando los ritmos del alma, sin empujar, sin forzar confesiones, sin acelerar procesos, y sobre todo, tratando la vulnerabilidad del otro no como un problema a resolver. Que es la tentación, sino como un regalo sagrado. Y esto nos lleva a un punto final que es crucial. Quien acompaña entiende que no es el Salvador. Su papel es más humilde. ¿Cuál? Es preparar el terreno, crear el refugio para que en la visión del libro sea Dios quien actúe y sane. Esa idea de no ser el Salvador es un golpe directo al ego, ¿no? Totalmente. Porque creo que mucha gente, con la mejor intención, se mete a acompañar para solucionar vidas, para ser el héroe. Y el libro parece decir: cuidado, que ese no es tu trabajo. Exacto. De hecho, en el capítulo siguiente lleva esta idea todavía más lejos. Totalmente. El capítulo 3 establece una distinción que es el corazón de todo esto. Acompañar no es dirigir, es amar. Y esto es un desafío constante. Me lo imagino. Habla de caminar al lado, sí, pero sin tomar el control, sin sentirse el dueño del proceso de la otra persona. Hay una cita que lo resume de forma brutal. A ver, Cada alma que llega a tu vida es un regalo, no un territorio. un regalo, no un territorio. Es muy potente. Implica una renuncia enorme. Muchísimo. Porque si caminas al lado de alguien, es muy tentador decirle por dónde tiene que ir, sobre todo si crees que lo sabes. Claro, y por eso se necesita una humildad muy grande. Acompañar sin invadir, como dice el texto, significa caminar a la velocidad que la otra persona pueda. No a la que a ti te gustaría. Exacto, no a la que a nosotros nos gustaría. Y usa una metáfora preciosa. Iluminar sin imponer. Una luz simplemente brilla. No necesita empujar a nadie para que camine hacia ella. Simplemente está ahí, ofreciendo claridad y calor. Confiar en que la luz atrae por sí misma. Eso es, sin necesidad de forzar ni de manipular. Para aterrizar esta idea, el libro propone 3 movimientos sagrados. Son acoger sin retener, guiar sin dirigir y dejar ir sin perder el amor. Sí, El primero y el segundo los entiendo, pero el tercero, dejar ir sin perder el amor, me parece el más difícil. ¿es el más exigente? Porque es fácil acoger a alguien, pero ¿cómo se suelta a esa persona? Sobre todo si crees que está tomando un mal camino, sin sentir que la abandonas. Esa es la tensión que el libro aborda de lleno. No se trata de indiferencia, sino de una confianza profunda. Dejar ir no es desentenderse, es el acto de amor más radical. ¿En qué sentido? En que tu amor por esa persona no depende de que siga tu camino o cumpla tus expectativas. Confías en que el amor de Dios la sigue acompañando, incluso cuando se aleja de ti, incluso cuando elige algo que tú no entiendes. Es pasar de ser el protagonista de su historia a ser un simple testigo de su viaje. Y esto se resume en la oración del acompañante, que aparece más adelante, que es básicamente una declaración de humildad. Señor, recuérdame que yo no soy el camino, ni la verdad, ni la vida.
Solo soy una voz que te señala a ti. Ok, y aquí llegamos a una de las metáforas que para mí es el corazón de todo el libro, la idea del 90%, 10% del capítulo 5. Es potentísima. Es a la vez increíblemente liberadora y un poco aterradora. Explícala porque de verdad que cambia la perspectiva. La idea es que nosotros, como seres humanos, vemos solo el 10% de una persona. Solo la punta del iceberg. Exacto. Vemos lo visible. Sus gestos, sus palabras, sus acciones, sus errores, sus aciertos. Pero hay un 90% que es invisible para nosotros. Su historia, sus heridas, sus luchas internas, sus miedos, sus sueños inconfesados. Todo eso. Todo eso. Y la propuesta es que Dios ve ese 90% completo. Es liberador porque nos quita el peso de tener que arreglar a la gente basándonos en el trocito que vemos. Claro. Pero es aterrador porque nos pide que renunciemos al control, a la necesidad de entenderlo todo. Exacto. Y ahí está el núcleo de la propuesta. El libro no te pide que seas un detective del alma intentando adivinar y analizar ese 90%. No, te pide algo mucho más sencillo y a la vez más profundo. Te pide que seas un jardinero del 10%. Riega lo que ves, cuídalo con ternura, protégelo y confía en que las raíces, ese 90% oculto, están siendo atendidas por alguien más grande. Es un cambio de rol radical. Totalmente. Nuestra tarea no es la transformación, es el cuidado amoroso de lo visible. Y si nuestra tarea es cuidar ese 10%, pero tenemos que confiar en lo que pasa en el 90%, ¿cómo podemos tener alguna pista de lo que ocurre ahí? El capítulo 4 habla del discernimiento, ¿no? De cómo distinguir la voz de Dios. Pues lo explica a través de dos experiencias que llama consolaciones y desolaciones. Que no es simplemente estar contento o triste. No, va mucho más allá. Una consolación es descrita como una paz profunda que te ensancha el corazón, que te da claridad y te impulsa a amar y a servir. Vale, Y una desolación es esa sensación de oscuridad, de confusión. Pero, y esto es muy importante, no se presenta como un castigo, sino como una llamada de atención, una invitación a volver a centrarse. pero eso puede ser muy subjetivo, ¿no? Yo puedo sentir una paz que en realidad es autocomplacencia. Claro, O una inquietud que en realidad es mi conciencia diciéndome que voy mal. por supuesto. Y por eso, para que no sea algo puramente emocional, el texto da criterios muy concretos. Los llama los frutos que identifican la voz de Dios. Ah, vale. ¿Y cuáles son? Dice que esa voz siempre, siempre te lleva a amar más y mejor. Nunca a juzgar o a condenar. Siempre da una paz profunda, incluso si lo que pide es difícil. Incluso si es exigente. Exacto. Siempre construye, une, nunca destruye ni separa. Y nunca jamás genera angustia permanente o desesperanza. Hay una frase que lo resume todo. Es una voz que siempre ilumina, nunca apaga. Esos son los filtros. Esos son los filtros para no confundir la voz de Dios con nuestros propios miedos, deseos o neurosis. Vale. Si intentamos juntar todas las piezas del puzzle, el viaje que se propone es claro, empieza por uno mismo, por dejarse acoger para poder acoger. Dejar que esa mirada que restaura sane la propia herida para que se convierta en un puente. A partir de ahí, aprendes a mirar a los demás de otra manera, ¿no? Viendo esa historia sagrada y creando esos espacios seguros que nacen de tu propia paz. El siguiente paso es caminar al lado, no delante. Acompañar sin dirigir, amando sin poseer, siendo luz sin imponer. Y todo culmina en ese acto de fe radical, la visión del 90-10. Confiar en la obra invisible que no controlamos y dedicarnos a cuidar con un amor inmenso ese pequeño 10% que sí se nos ha confiado. En resumen, la propuesta del libro no es un manual de técnicas ni un método de autoayuda. Es una invitación a un estilo de vida. Un modo de estar en el mundo. Eso es, basado en la presencia, la compasión y la fe. El objetivo no es ser un solucionador de problemas, sino convertirse en un puente y un hogar para los demás. Un lugar donde otros puedan descansar, sentirse seguros y, en la perspectiva del texto, encontrarse con Dios. Pues para terminar me gustaría dejar una última reflexión en el aire. Es evidente que todo el texto se enmarca en un contexto de fe cristiana muy explícito. Sin duda. Pero sus principios sobre la escucha, la humildad, sobre crear espacios seguros y sobre todo esa potentísima visión del 90% son profundamente universales. Totalmente de acuerdo. Y la pregunta que lanzo es,
¿Qué pasaría si aplicáramos esta idea de mirar más allá de lo visible en todas nuestras interacciones? En el trabajo, en el liderazgo de un equipo, en la familia, con los amigos. Ujú. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de relacionarnos si recordásemos constantemente que lo que vemos, lo que nos molesta o nos admira del otro, es solo el 10% de su historia completa?